Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al Casmo a hacerme un chequeo, a resulta de lo cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años. Ese era el expresidente José Mujica de Uruguay, presidente que lo he venido siguiendo desde que fue electo, que no se calla ante nadie. Por ejemplo, hace pocos días dijo que Maduro está gordito porque no le hace falta la comida. Si usted entiende bien, como decía mi papá, al buen entendedor, pocas palabras. Que le ha sido descubierto este cáncer, hace un par de semanas salió a decirlo en medio de una conferencia de prensa, que creo que es de los pocos verdaderos líderes latinoamericanos de ese socialismo de esa época, que es congruente con lo que hacía y con lo que decía. Para hablar del tema, hemos invitado a la mesa al contacto hoy a un periodista y columnista que escribió un libro sobre Mujica que se llama La Revolución Tranquila, una obra reveladora sobre el hombre y el político que muestra los claros y oscuros de una gestión de gobierno que pasará a la historia en Uruguay y el mundo. Vamos a hablar con el periodista y columnista Mauricio Rabuffetti. Él es periodista y columnista político, jefe de economía para Latinoamérica de la AFP. Mauricio, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a Así Amaneció. Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Para conocer un poco más sobre el libro y sobre la vida de Mujica, te quiero hacer algunas preguntas. La primera, en tu libro describes a José Mujica como un líder político que ha marcado su tiempo histórico. ¿Podrías profundizar en cómo Mujica ha influido en la política uruguaya y sobre todo en la global durante su mandato y tal vez después de él? Sí, efectivamente es una de las afirmaciones que están contenidas en la Revolución Tranquila, porque en el caso de Uruguay, obviamente que el libro tiene una visión personal del papel político de Mujica en la historia de Uruguay. Uruguay es un país que vuelve a la democracia en el año 1985 y desde entonces esa democracia se consolida en un continente en el que lamentablemente tenemos una proliferación de regímenes autoritarios o lisa y llanamente de dictaduras. Y en este país en donde la democracia se consolidó, Mujica, que fue alguien que tomó las armas durante la vigencia del Estado de Derecho en los años 60, decide volcarse a la política, y yo personalmente a la política tradicional, quiero decir, ir por la vía tradicional. Primero fue diputado, luego es decir, estuvo un periodo importante en el Parlamento, luego fue ministro, y para mí eso, mi lectura es que era una señal, su candidatura y su posterior victoria, la decisión de los uruguayos de que fuera presidente, fue una señal más de reconciliación nacional, de reconciliación después de un pasado muy difícil, ¿no? Porque fue una dictadura muy cruenta la que ocurrió aquí en Uruguay. Y en ese sentido creo que es un presidente que marcó un movimiento que para mí fue un hito. Por otro lado, durante su gestión tuvo una serie de discursos en diferentes ámbitos. Podemos mencionar el G20 de Río de Janeiro, o aquel discurso tan conocido sobre Salvemos la Vida en Naciones Unidas, que de alguna manera mostraron a un líder de un país geográficamente bastante alejado del centro político neurálgico del mundo, y por otro lado un país sin esa gravitación política que tienen las grandes potencias, diciéndole al mundo
señores, la situación es dramática a nivel de cambio climático, a nivel medioambiental. Hoy la prioridad es salvar la vida. Fue un discurso que pegó mucho fuera de fronteras, y en ese sentido es que yo planteo que Mujica es un presidente que tuvo actitudes o decisiones o apoyó decisiones que lo convierten entonces en un personaje en ese sentido histórico. En tu libro, José Mujica, La Revolución Tranquila, hablas de las claves de la popularidad del expresidente Mujica. ¿Podrías compartir cuáles son o cuáles tú consideras esos factores importantes que contribuyeron a la popularidad tanto dentro de Uruguay como fuera de él? Guillermo, primero vamos a decirle muy brevemente a tus oyentes que aquí en Uruguay es alguien muy cuestionado también. Obviamente. Mujica. Es alguien muy cuestionado en algunos casos porque tomó las armas y en otros casos porque tomó decisiones que no siempre fueron populares. Pero es un presidente popular, es un personaje político popular mayoritariamente en Uruguay. Él se fue de la presidencia, si no me falla la memoria, con 67% de aprobación, que es mucho después de 5 años. Pero había ahí, en la época en la que él era presidente, una dualidad, ¿no? Muchas críticas internas y en el exterior un presidente que era recibido como un rockstar, como una estrella de rock. ¿Por qué? Porque Mujica logró dar en el clavo de un mensaje importante en un contexto de crisis de liderazgos. El mundo atraviesa hasta el día de hoy, mucho después de que terminó la presidencia de José Mujica en el año 2015, atraviesa una crisis de liderazgos. Los líderes políticos y la política como actividad están en cuestión. Y él logró transmitir algunos mensajes que creo que dieron en el clavo con lo que mucha gente espera de los políticos. Por ejemplo, transmitió ese mensaje de austeridad, que no es una impostura, es una persona austera, es una persona que vive austeramente. Cuando uno va a su casa, ve que esa forma de vivir que de repente eran las que tenían nuestros abuelos, en donde lo que se rompía se arregla, en donde no se necesita cambiar el auto todos los años o cada 2 años, en donde no se necesita esa abundancia de lo material, ¿no? Él siempre dice, ¿se acuerdan que lo bautizaron como el presidente más pobre del mundo? Bueno, eso obviamente fue un titular, algo que no tiene nada que ver con la realidad, porque Mujica no es pobre, tampoco es rico, pero no es pobre, y él decía, pobres son aquellos que, o dice que los pobres son, las personas más pobres son quienes están siempre buscando algo más. Entonces, esa postura proveniente del estoicismo que él promueve, creo que caló muy hondo en mucha gente que estaba viendo líderes políticos esencialmente rodeados de lujo y cortados de las poblaciones a las que pretenden dirigir. Por otro lado, también dio una serie de mensajes muy interesantes en cuanto a lo que es importante. Él insiste siempre en preservar la vida y lo dice con esas palabras, y eso en este mundo en donde la vida parece valer tan poco porque hay una guerra que comienza un mes y al mes siguiente tenemos otra, porque tenemos el tráfico de drogas para el cual la vida no vale nada, porque tenemos la delincuencia organizada para el cual la vida humana no vale nada. Bueno, ese mensaje evidentemente caló muy hondo en su época y sigue ocurriendo, es decir, sigue pasando que la forma en la que él presenta las prioridades que deberían tener los líderes políticos sigue siendo bien recibidas por el público exterior, porque si nosotros miramos a nuestro alrededor, y ya no hablo solamente de América Latina, por supuesto que hay líderes políticos populares, por supuesto que hay líderes políticos que tienen esa condición de haber sido, de ser seguidos por su gente. En este caso se trata de una persona que logró construir una forma de comunicar que es muy clara. Sus mensajes son muy perceptibles y que además tiene la legitimidad
de predicar con el ejemplo, en el sentido de que es alguien que tiene una forma de vida muy simple. Cuando él llama a decir, bueno, acabemos con el consumismo, también al mismo tiempo dice la rueda de la economía tiene que seguir girando, es decir, el consumo no se puede acabar, pero acabemos con este consumismo desenfrenado que va a destruir el planeta. Lo dice desde una postura que él mismo aplica en su vida. Creo que esa legitimidad es la clave de la popularidad de José Mujica. Estamos conversando el día de hoy con Mauricio Rabufetti, quien escribió el libro José Mujica, la Revolución Tranquila. Él es uruguayo, jefe de Economía para América Latina de AFP. Mauricio, en tu obra mencionas algunas de las decisiones más sonadas de Mujica y las razones de ellas. ¿Me podrías hablar sobre una de esas decisiones y cómo ha afectado a Uruguay y a la percepción internacional? Bueno, yo te diría que son, por sobre todas las cosas, medidas de gobierno apoyadas por Mujica y presentadas en algunos casos por su equipo, en algunos casos emanadas de la propia sociedad civil. Si me permites, te puedo mencionar dos que para mí fueron muy importantes porque me tocó cubrirlas como periodista, y la demanda que hubo desde el resto del mundo para entender lo que estaba pasando en Uruguay en ese momento fue gigante. Una de ellas es la decisión de Mujica de apoyar la regulación del mercado de la marihuana. En Uruguay la marihuana ya era una droga legal, pero aprueba la regulación y permite que las personas comiencen a producir marihuana en sus casas en un marco legal. Se empieza a producir marihuana de forma controlada por parte de privados para vender a través de algunas de las farmacias que existen en nuestro país, en Uruguay. Por otro lado, chocó duramente con la JIFE, que es el organismo, regulador o antidrogas de Naciones Unidas, el que controla esa cuestión. En franco choque aprobó esta medida, que fue propuesta por alguien muy cercano a él, por quien fuera su ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. De ahí vino la idea, una idea que ya estaba en Uruguay, que ya había sido propuesta, ya había habido planes, incluso por quien hoy es nuestro actual presidente, Luis Lacalle Pou, alguien de un signo político completamente distinto al de Mujica. Correcto. Ya había presentado un proyecto vinculado a la marihuana, es decir, el tema estaba ahí. Mujica tuvo la lucidez de apoyarlo para intentar ir por un camino al combate del tráfico de drogas distinto al que se estaba aplicando en el mundo. Esa es una de las medidas, yo te diría que fue la más conocida, pero después hubo otras decisiones que fueron bastante sonadas. Por ejemplo, la de recibir en Uruguay presos de Guantánamo, presos de la base norteamericana de Guantánamo, que llegaron a Uruguay cuando Estados Unidos no lograba desarmar, hasta el día de hoy no logra desarmar esa vergüenza que es Guantánamo. Y bueno, hubo otras cosas, ¿no? La aprobación del matrimonio igualitario, es decir, una redefinición de lo que es el matrimonio, que es la unión entre dos personas. Aquí no hay limitaciones para que las personas se unan en matrimonio. La decisión de permitir que refugiados sirios llegaran a Uruguay. Hubo muchas decisiones, algunas políticas, algunas vinculadas a lo jurídico, algunas vinculadas a lo legislativo y otras más decisiones que tuvieron a Uruguay un poco en el centro como protagonista de cuestiones, de decisiones políticas que tuvieron repercusión en todo el mundo. Mauricio, se me acabó el tiempo, pero quiero que en una palabra, o en dos palabras, o en tres máximo, me digas cuál crees que va a ser el legado más importante de Mujica para el Uruguay y para el mundo. Es una pregunta difícil en tres palabras. A ver, para Uruguay creo que, como te decía, si bien es un presidente cuestionado, va a quedar ese mensaje de reconciliación, o de contribuir a esa reconciliación, de no promover acciones que vean a el pasado como una deuda pendiente, que lo es en cierto modo, pero bueno, él lo asumió de una forma pacífica. Y para el resto del mundo creo que
el mensaje más importante, o por lo menos el que yo personalmente rescato, es esa idea de que el consumismo exacerbado puede terminar con los recursos del planeta y puede costarnos, como lo estamos viendo. Yo acabo de volver de Porto Alegre, de esa situación tan trágica que está ocurriendo en Brasil, que ese consumismo exacerbado, que esa destrucción que estamos haciendo de los recursos del planeta, bueno, de alguna manera tenemos que controlarla. Creo que ese sería el mensaje más importante que quedaría de José Mujica para el futuro, ¿no? Él ahora ingresa en una fase de tratamiento de su enfermedad, ojalá que con fuerza y con ánimo, y es una personalidad política, es un personaje político al que es muy interesante escuchar siempre, tal vez porque sale del mensaje político puro y duro para priorizar el sentido común. Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos queda claro quién fue Mujica, personaje que tal vez dentro de Uruguay es visto como polémico, porque como en todos los países, muy pocos somos profetas en nuestra tierra, pero si al mismo Gandhi lo terminaron matando, imagínate lo que podrían decir de Mujica. Muchísimas gracias por tu tiempo, Mauricio. Guillermo, y a tu equipo, muchísimas gracias por esta invitación y a las órdenes siempre. Gracias. Era Mauricio Rabufetti, él es periodista y columnista político, jefe de Economía para América Latina de AFP, autor del libro José Mujica, La Revolución Tranquila, hablándonos de este personaje. José Mujica, expresidente de Uruguay, que hace poco fue diagnosticado con un cáncer al estómago.